Hola, muy buenos días, estudiantes. Debemos completar los problemas que nos faltaron del tema anterior. La clase pasada ustedes rindieron su taller planificado y solo avanzamos un ejemplo de circuito, ¿no? Un ejemplo de circuito. No sé si ese, de circuito, perdón, LC, en donde se calculaba la energía magnética, la energía eléctrica, se calculaba la carga y la corriente. Creo que sí llegué a subir o publicar ese archivo, ¿no? Ese documento se publicó en la semana 11, la sesión 3. Voy a revisarlo. Ya, acá lo estoy observando. Sí se hizo, el problema 4. Ya, bien. Entonces, vamos ahora a continuar. Voy a publicar el material de estos problemas para terminar, ¿ya? Y quedamos ahí con 3 ejercicios adicionales y luego hablaremos de la corriente alterna y los ejercicios de corriente alterna. ¿Ya? En 3 minutos iniciamos la sesión. ¿Ya? Vayan revisando el ejercicio 1, por favor. Veamos la solución en 3 minutos.
Ya, entonces continuamos. Habíamos mencionado que estamos por finalizar los 3 problemas que nos faltaron la sesión pasada. Hicimos hasta ayer y les expliqué un ejemplo sobre cómo construir las ecuaciones de carga y corriente en función del tiempo. Y ahora vamos a complementar con estos 3 problemas más. Buenos días, Leonardo. A ver, en el ejercicio nos menciona que un capacitor de 7.5 microfaradios se carga a 12 voltios. ¿Ya? Luego lo desconectas de la fuente de energía, o sea, de la batería, y lo conectas a una bobina. Entonces, ahí ya tienes tu circuito LC. ¿Ya? Entonces, en el circuito LC, la frecuencia angular está dado por esto, ¿no? Está dada por esa expresión. Pero también la frecuencia angular puede ser calculada con el periodo, perdón, claro, con el periodo, ¿no? Acuérdense, 2pi por F. Voy a usar las herramientas de lápiz aquí del PowerPoint. ¿No? Ya, entonces recuerden, 2pi por F es la frecuencia angular. ¿Ya? Entonces sería 2pi entre el periodo, la frecuencia angular. O sea, el periodo es frecuencia angular entre 2pi. ¿De acuerdo? Pero mira, la frecuencia angular es raíz de LC. Entonces voy a utilizar esa fórmula porque en el ejercicio tengo de dato el periodo. No, acá dice, el periodo es 8,6 por 10 a la menos 5 segundos, el periodo de ciclo. Entonces sería el periodo omega entre 2pi. Pero omega es 1 LC. Es decir, aquí sería al revés, ¿no? No, a ver, algo está mal. Omega entre 2pi. Acá me he confundido, con razón. Ya, bueno, vamos a deducirlo entonces para no llevar a fórmulas, ¿sí? Por eso, mejor así, mejor deducirlo acá. Y así no tengan que memorizar alguna expresión. Era al revés, pero no hay problema. 2pi por F igual a omega. Ya, entonces aquí 2pi en el periodo igual a omega. Pero omega es 1 entre LC. Entonces quiere decir que si multiplico 2pi por LC, encontraré que este es el periodo. ¿Ya? Entonces de acá sale que 2pi por raíz de LC es el periodo. Como no quiero el periodo y el periodo lo tengo, quiero L, porque L es la inductancia, recuerda, te pide calcular la inductancia, elevas al cuadrado. Y vas despejando L. Ya yo lo voy a hacer directo, pero despejas L, inductancia, y obtienes esa fórmula que está ahí mostrada. ¿De acuerdo? Entonces, reemplacemos los datos. El periodo, 8,6 por 10 a la menos 5. El cuadrado. 2pi al cuadrado. Y la capacitancia, 7,5 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Ya? Entonces, haciendo el cálculo, ¿cuánto es L? Con sus unidades respectivas, ¿cuánto es L? ¿Cuántos henrios mide L?
2.49, 2.5 aproximadamente. O si quieres 24,97, 24,98, perdón, más exactos, por 10 a la menos 6 Henry. Esa es la respuesta. Mis tienen que estar en radianes, ¿no? ¿Radianes? ¿A qué te refieres con radianes? Por el valor de pi. La respuesta tiene que estar Claro, no radianes. vayas a cambiarlo por 180 grados sexagesimales, no, esto es radianes. Todos los decimales que te arroje la calculadora, 3 puntos, el valor numérico, no, radianes es un ángulo, es una medida angular. Cuando esté dentro de la función, es radianes, pero cuando está fuera es un número, 3.1416. Inclusive cuando está como ángulo también se calcula con 3.1416. Entonces ahí no entiendo muy bien la pregunta, pero siempre este número se ha considerado con 3.1416 y todos los decimales de la calculadora. No es que acá vamos a transformar a 180, no, eso no es. La carga máxima en el capacitor. A ver, la carga máxima en el capacitor. Ahí es la carga máxima. Aquí me indica cómo obtener la carga máxima. La carga máxima a mí se obtiene de multiplicar la capacitancia por el voltaje. Ya, es la carga inicial. La carga inicial es la capacitancia por el voltaje. Entonces, la carga máxima será capacitancia 7,5 y el voltaje 12. 7,5 por 12, 5 por 12, 90 microcoulombs. Y también podríamos decir 24, casi 25, ¿no? Pero como lo voy a utilizar en otra fórmula, por eso me conviene que esté así. ¿Ya? Ahí está. 90 microcoulombs de carga más. La energía total del circuito, ¿cómo se hallaría? La suma mis de la energía eléctrica más la energía magnética. Ya, pero aquí no podríamos hallar la suma de ambas porque no conocemos las condiciones de corriente y carga. Entonces, y Sería al hallando la inicio, energía. ya, sí, disculpa, No, hallando la es energía que yo iba a eléctrica. participar. Ya, hallando la energía eléctrica del capacitor, ¿no? Porque al inicio estamos en condiciones iniciales. Energía total, el compañero mencionó que era la energía magnética más la energía eléctrica. Pero al inicio tenemos toda la energía eléctrica, porque la energía magnética es cero, la corriente es cero. Toda la energía se convierte en eléctrica. Perdón, es la energía eléctrica, ¿no? Es la energía que da el condensador cuando se ha conectado a la batería. Toda esta carga da una energía igual a esta fórmula. A esta. Ya, entonces ahí se debe sumar, no se debe sumar energía, solamente considerar la energía al inicio. La energía al inicio es la energía eléctrica. Acá pongamos energía total, energía inicial y la energía eléctrica. La capacitancia, 7,5. Voltaje, 12 voltios al cuadrado. ¿Cuántos joules de energía tenemos como máximo en el circuito? 540 microcoulombs.
Microjoules. Sí, microjoules. Ya, 540 microjoules de energía. Una consulta, ¿Sí? o sea, ¿cuándo se utiliza esa fórmula para calcular la energía total? Cuando no tengo el intervalo así del tiempo, creo que había hecho usted. Es que siempre la energía total va a ser igual a esto. Siempre. ¿Tú quieres saber cuánto es la energía total? La energía total nunca va a cambiar. La energía total se mantiene siempre igual mientras pase el tiempo. Solo que la energía eléctrica va a comenzar a disminuir, ¿ya? Y va a comenzar a esa pérdida de energía eléctrica a transformarse en energía magnética. Si sumas siempre, vas a tener siempre 540 microjoules. ¿Ya? Ahora, el problema no dice, como en la pregunta de su examen decía, ¿no? Calcula la energía eléctrica y la energía magnética. Ahí sí, pues tienes que utilizar tus fórmulas, porque te está pidiendo específicamente cuánto vale la energía magnética en cierto instante y cuánto vale la energía eléctrica en cierto instante. Pero al sumarse, tienes la energía total, que siempre va a ser un medio de CB cuadrado. ¿Entendiste? Sí, mis gracias. Ya. Ahora, la corriente máxima, ¿cómo se calcula la corriente máxima? Pregunta, ¿cómo calculo Imax? ¿Qué corriente, qué máxima cantidad de corriente aparece en el circuito? Así, eso se obtiene multiplicando la velocidad angular por la carga máxima o la carga inicial. Ya, correcto. Entonces necesitamos la frecuencia angular, pero aquí está su fórmula. Aquí está. Reemplacemos. Un máximo entre LC. Su máximo, ya sea yo, 90 microcoulomb, y hay que calcular LC. L, lo habíamos calculado acá, 24,98 por 10 a la menos 6. Y C, capacitancia, 7,5 por 10 a la menos 6. Raíz cuadrada de todo esto. ¿Cuánto vale entonces Imax? $6,58. Sí, mis 6,58 amperios. Ya. Entonces, ese sería el valor de la corriente. Ahora, ¿puedes verificar cuánto es la energía total a partir de la energía magnética máxima? Porque esa energía magnética máxima debería ser igual a la energía total. O sea, para aproximadamente igual a los 540 microjoules. Utiliza tu fórmula de un medio. Esto es algo adicional, no es en la pregunta, no es parte de la pregunta, pero para que analice. Si es cierto que la energía se transforma, entonces toda esta energía máxima magnética debería ser igual a esto, ¿no?
A ver, si clicas. Sí, profesora, sale, bueno, que sale un poco más, es como 540,1 microjoules. Ya. Sí, eso es por el redondeo de los Bueno, decimales que se sí, ha considerado. 500, bueno, es 540,8, pero sí, o sea, sale como 540. Ya, muy bien. Entonces así es como la energía se va transformando. No hay pérdida de energía porque estamos mencionándoles, o les mencionamos o les explicamos, ¿no? Que el comportamiento es parecido a un movimiento armónico simple en el cual la energía se conserva. Vamos con el siguiente problema. En un circuito LC, la autoinducción es 0,02. Ya, miren, autoinducción. Entonces es L. Hay que ir copiando el dato. L. La capacitancia es 8 micro, 8 por 10 a la menos 6. Y además nos dice que en T igual a 0, toda la energía se almacena en el condensador. O sea, un estado de carga máxima E igual a 1,2 por 10 a la menos 5. Pregunta, ¿cuál es la frecuencia angular de las oscilaciones? Frecuencia angular. Ya están pidiendo omega. ¿Cómo calculas frecuencia angular? Ahí está. 1 raíz cuadrada de L. Son fórmulas que ya se han visto, que van a repetir muchas veces cuando calculemos circuitos. Frecuencia angular sería reemplazar L002 trae raíz cuadrada. ¿Cuánto sería L? Perdón, omega. Dos punto cinco 2500. 2500. Radianes por segundo, ¿ah? Frecuencia angular. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la corriente máxima? Bueno, me va a servir la frecuencia angular porque la corriente máxima, como ustedes comentaron, era omega por Q máximo. Q máximo no voy a calcularlo porque es dato. 1,2 por 10 a la menos 5. ¿Cuánta corriente hay como máximo? $0,03 mis amperios. Ya, ese es el I máximo. Pregunta C. Pregunta C. ¿Cuánto tiempo tarda el condensador por primera vez en descargarse completamente? Entonces, estamos en un estado en el que el condensador por primera vez se va a descargar. Porque el condensador, recuerden que sigue su ciclo de carga, descarga, carga, descarga, ¿no? Durante un periodo de tiempo, un ciclo completo, ¿cuántas veces se ha descargado? Una, dos veces. Están pidiendo cuánto tiempo se demora en descargarse por primera vez.
Ya, entonces escribamos la ecuación. Aquí está la ecuación de el comportamiento de la carga en función del tiempo. Entonces, hay que colocar, pues, ¿no? Si nos están hablando de descarga, entonces la carga es 0. Ya, entonces tendríamos 0 igual a Q máximo coseno de omega t. Este 0 va a hacer que esto también se vaya, ¿no? Entonces nos queda 0 igual al coseno de omega t. Entonces, ¿de qué ángulo su coseno es 0? Muchos, ¿no? De 90, de 270, por ejemplo, ¿no? Pero tomemos el mínimo porque nos dicen cuando se descarga por primera vez. Entonces el mínimo será 90. 90 es pi medios. Entonces este ángulo tendría que ser 90 grados. Pi medios radianes. Tenemos pi medios radianes. Despejamos tiempo. Cuando tú coloques acá radianes, con estos radianes por segundo se van a ir radianes y el tiempo te va a dar en segundos. Omega lo calculaste, 2500. Y después podemos representarlo así. Las unidades ya, esto no es un problema para nosotros porque nosotros ya conocemos las unidades, ¿no? Radianes por segundo, acá 2500. Pero se van radianes y sube a segundo. Me hizo una duda, ¿por qué asume que la carga que nos dan es ya la carga máxima y no utiliza la fórmula? Porque acá lo dice, mira. Ah, ya, no había leído bien. Ya, ahí dice T0, dice. Y en T0 sabemos que estamos hablando de carga máxima. Ya, entonces, igual, ¿no? No hay problema con las unidades. El tiempo va a salir en segundos. Entonces, ¿cuánto sería pi entre 2500? Y si a mí me sale a 6,28 por 10 a la menos 4 segundos. Ya, 6,28 por 10 a la menos 4 segundos será el tiempo que demore en descargarse. ¿Ya? Entonces, así es como se interpreta. ¿En qué tiempo tarda el condensador por primera vez en descargarse? Por eso, por primera vez, pi medios. Y ese tiempo es 6,28 por 10 a la menos 4. El tiempo que demora siempre es t cuartos, ¿ya? T cuartos. Nosotros lo podemos demostrar. Mira, voy a hacer acá un borrador. Nos había salido pi entre 2 omega, ¿no? Ya, entonces reemplacemos. Omega, ¿cómo lo represento en función del periodo? De nuevo, 2pi por f igual a omega. Entonces 2pi entre el periodo T mayúscula, es omega o frecuencia angular. Reemplazas. Periodo, se van los pis y te queda periodo entre 4. O sea, el tiempo que demora es el periodo entre 4. No uso esa fórmula acá porque no hemos hallado el periodo. Utilizo esta porque ya conocemos la frecuencia angular. ¿Ya? Pero este cuarto, ¿no? Y acá lo verificamos gráficamente. Y de aquí ha pasado T medios. Entonces el condensador acá se ha descargado Q0. T igual a, ¿cuánto sería? La mitad de T medios, T cuartos.
un cuarto de periodo transcurre para que el condensador se descargue por primera vez. Para que se descargue por segunda vez a T medios, ¿no? Le sumamos T cuartos. Y ese será el tiempo que se descarga por segunda vez. ¿Ya? Entonces, eso es un análisis del gráfico. Esta respuesta queda en 6.28 por 10 a la menos 4. Al último el problema ahora. Un capacitor de 1000 microfaradios se carga por completo mediante una fuente de poder de 200. Se desconecta la fuente de poder y se conecta en T igual a 0 a un inductor. Determina, o sea, ya en T igual a 0, determina la carga, la corriente, la frecuencia y el periodo de oscilación. Ya se hace más práctico porque ya hemos avanzado problemas. ¿Dónde calcular la carga inicial? Bueno, tenemos la capacitancia 1000 por 10 a la 6 faradios. La inductancia 80 por 10 a la menos 3. El voltaje 200. Calculo la carga multiplicando C por B. Mucho cuidado con los números porque tienen ahí ceros, ¿no? Cuidado, vayas a confundir. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánta carga tiene? 200 milicoulombs. También puedes decir, ¿no? 0,2 coulombs. Siguiente pregunta, la corriente máxima. Velocidad angular por la carga. Máxima, pero la carga máxima es la carga inicial. Sí, mis. Entonces necesitaré la frecuencia angular. Entonces hay que calcular la frecuencia angular. A ver, por acá calculamos la frecuencia. Aunque aquí, a ver, no, sí, la necesito por separado. Ya, por separado calculamos la frecuencia angular. 1 LC, raíz cuadrada. Reemplazas todo el L. 1000 por 10 a la menos 6. Puedes también llevarlo a 1 por 10 a la menos 3, como quieras reemplazar para que no se te extienda mucho la fórmula. L 80 por 10 a la menos 3, también lo puedes llevar a 0,8, ¿no? Pero 0,08 también lo puedes llevar. Y calculas raíz cuadrada. Y lo elevas a la menos 1 para invertir. Me sale a 111,8. Ya, muy bien, 111,8. 111,80. Ya, ahora sí lo reemplazo para hallar la carga, la corriente máxima. $22,4. Sí, mis. Ya, ahora vamos a la pregunta de la frecuencia y el periodo de oscilación. Ya, ahí ya sería solamente acordarse cómo calcular la frecuencia cuando se tiene la frecuencia angular.
porque piden la frecuencia F, o sea, la frecuencia en Hertz. ¿Ya? Entonces la frecuencia en Hertz es igual a la frecuencia angular entre 2 veces pi. Número de vueltas, radianes por segundo, entre radianes, y voy a obtener inversa de segundos, eso es Hertz. 111,8 entre 2pi. ¿Ya? Y para el periodo, invierto el valor de la frecuencia, o sea, 2pi entre 1 eva. ¿Ya? A ver, ¿cuánto es el primer resultado? Esta es la frecuencia. Y el periodo será 56,2 milisegundos. correcto, 56,2 milisegundos. Sí, me dice así también, aunque me sale. ¿Quieres lo expresas en mili o lo dejas así como 10 a la 23? Ya, bien, entonces hemos terminado con esta lista de problemas. Si hay algún problema que me ha faltado, ya ustedes lo completan, porque todo es repetitivo. Fórmulas, cálculos de energía, ya lo vimos ese día del taller. Ya, entonces voy a subirlo como fotos. Los ejercicios los voy a subir como fotos al material de la semana 11, sesión 3. Ahora, abramos el otro archivo de corriente alterna. Ya, entonces en corriente alterna lo único que vamos a hacer es cambiarle la fuente. Ya no va a ser fuente de batería, ahora será un generador. Ya, un generador. Y vamos a seguir usando la ley de Ohm y ya tendríamos un circuito, un circuito en serie, ¿no? Ahora les explico en qué consiste. No se resuelven por método de mallas, eso ya no, porque no van a tener dos circuitos, solo van a tener un solo circuito. Una sola corriente circulando por cada uno de los elementos que componen el circuito. Pero hay que tener en cuenta que la corriente varía de forma sinusoidal, así como el voltaje. Aparecen otros elementos como son la impedancia, la potencia media, corrientes eficaces, reactancias. Ya, eso lo explicamos. Ya, entonces, a ver, primer ejercicio, circuito de corriente alterna simplemente inductivo. L vale 25,0 microhenrios y el voltaje RMS es 150. Calcula la reactancia inductiva. Calcula la reactancia inductiva y la corriente eficaz. ¿A qué se refiere con reactancia inductiva y corriente eficaz?
Ya, entonces, a ver, en el material de la semana 12, sesión 1, ya está el material de fórmulas. Ya, este material nos va a servir de guía para donde están todas las fórmulas que vamos a utilizar para el desarrollo de los problemas. Aquí no hay ningún ejercicio, solamente son fórmulas. Vamos a estudiar los circuitos RLC en serie. ¿Qué es un circuito RLC? Un circuito RLC es un circuito que esté en donde esté conectado. Acá tenemos la imagen. Está conectado una resistencia, una bobina y un capacitor en serie. ¿Ya? Y hay una fuente que alimenta al circuito. La fuente opera a una frecuencia en Hertz, porque recuerden, si estamos hablando de un voltaje alterno, tiene que estar sometido a un generador que oscile con cierto número de vueltas por cada unidad de tiempo, ¿no? Por eso le dice la frecuencia. El símbolo ahora para esta nueva fuente ya no es la de una corriente continua, es la de un sinusoide, ¿no? O una ondita. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de circuitos, lo que vamos a ver es evaluarlos, ¿no? Hay que determinar sus propiedades. ¿Cuáles son? Sus reactancias, sus valores eficaces de corriente, los valores máximos, ¿no? O voltajes en cada elemento, llamados también amplitudes, la potencia media del circuito, el factor de potencia, que no es lo mismo que potencia, factor de potencia es otra cosa, pero está relacionado con la potencia media de un circuito. Y hay que clasificarlos, ¿no? En circuitos inductivos, capacitivos o resistivos. Inductivo viene de inductancia, capacitivo viene de capacitor y resistivo viene de resistencia. Porque no hay por qué confundir los términos, ¿ya? Pero algunos de ellos tendrán solamente bobina y capacitor, algunos de ellos tendrán solamente resistencia y capacitor, o de repente están los tres, ¿ya? Entonces ahí se van a ver los casos de los problemas. Este es un diagrama, ¿no? De cómo obtenemos la corriente alterna. La corriente alterna se obtiene de una fuente, de un generador. Ese generador produce la corriente que va a viajar a través de los cables, obviamente están en las torres de alta tensión, y esos cables van a llegar a las viviendas, a las plantas industriales, ¿no? Y a través de, ¿dónde lo tenemos? A través de esto, ¿no? Este es un símbolo para indicar la fuente, que es un tomacorriente. Enchufamos los cables y estamos obteniendo la corriente que proporciona el generador. Y luego la utilizas para encender los aparatos eléctricos, electrodomésticos, circuitos que trabajen quizás con corriente, aunque algunos componentes necesitan la corriente continua. Para eso se incorporan los filtros, ¿no? O los transformadores serían, los transformadores. Y hacen la transformación de alterna a continua. Porque la corriente alterna oscila, es cambiante, ¿no? Así se comporta, al igual que el voltaje, mire, ¿no? Entonces, es periódica, tiene altas, bajas, picos, ¿no? Acá tenemos el extremo superior, el extremo inferior, el voltaje pico a pico. Entonces la corriente constantemente tiene esto, pues, ¿no? Entonces el voltaje y la corriente tienen estos picos. Pero los instrumentos no te van a determinar exactamente cuánto es el voltaje. Lo que va a hacer el instrumento es medirte un valor eficaz, ¿no? Un valor que está por debajo de un máximo. A ese valor se le llama el valor eficaz, que va a ser un valor representativo, pues, ¿no? De todo el voltaje que entrega el generador. Así como hay voltaje eficaz, también hay corriente eficaz. ¿Ya? Esos valores eficaces también tienen esta notación. Vamos a ponerlo como X. X, RMS. Valores cuadráticos medios. Ahí está. Siempre son menores que el máximo. La corriente es positiva o negativa, es la polaridad. ¿Por qué? Porque la carga va a fluir, pero en su movimiento, su flujo oscila.
describe ciclos. Así como en el oscilador LC, igualito, exactamente igual. Es un comportamiento sinusoidal. Estamos estudiando corriente alterna de tipo sinusoidal. Entonces, hay ciclos ahí, hay frecuencias, y la polaridad cambia, ¿no? Positiva, negativa. Ahora, esta es una expresión para representar la fórmula del voltaje alterno, y esta es de la corriente alterna. Como ven, depende de la frecuencia de oscilación, frecuencia angular, depende del voltaje máximo. El voltaje máximo son estos valores, tanto arriba como abajo. Ya, esos son los valores también llamadas amplitudes. Ya, amplitudes. Y la minúscula representa el voltaje instantáneo. Minúscula para ahí, corriente instantánea. No hay que confundir, alumnos, no hay que confundir, por favor, el voltaje instantáneo con la amplitud de voltaje. No es lo mismo. La amplitud de voltaje es lo máximo a lo cual puede llegar un voltaje. Cuántos voltios o cuántos amperios máximos llega. Pero el voltaje instantáneo es la lectura o la medida, ¿no? De cada instante de tiempo, cuánto es el valor del voltaje. A ver, una de las características, claro, exactamente, es lo que lo hace diferente, ¿no? Porque cada fuente tiene su propia frecuencia de operación. Normalmente se trabajan con los 60 Hz. Pero por ahí algunos problemas nos pueden dar otro dato, ¿no? ¿Ya? Entonces, la frecuencia de oscilación es lo que la caracteriza. Pero también lo caracteriza el elemento por el cual esté pasando la corriente. Porque si consideramos que los elementos son estos tres, cada uno tiene también sus propias características, ¿no? Ya lo hemos visto. La bobina tiene su inductancia. ¿Dónde está mi circuito de RLC? Acá. La bobina tiene su inductancia. Acá depende de la inductancia de la bobina que esté conectada. El capacitor también tiene su propia característica, que es su capacitancia. La resistencia también, ¿no? Entonces no van a tener los mismos voltajes. Un circuito RLC en serie que opera a 60 Hz puede tener un capacitor distinto de otro, ¿no? Entonces ahí también se ve la diferencia. Por los elementos que componen el circuito, ¿ya? A ver, continuamos entonces, ya que estamos hablando de los valores eficaces. Aquí está la fórmula de cómo calcularlo, a partir de un máximo, ¿no? ¿Qué se hace al máximo? Se divide entre raíz de 2. O sea, al máximo le vas a dividir entre la raíz de 2 y ese valor será tu valor eficaz. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se constituye un voltaje dentro de un resistor, en un resistor? Entonces acá imagina, un voltaje puramente resistivo, ¿no? Una resistencia, una fuente alterna, el voltaje instantáneo está dado por esta ecuación, la corriente instantánea está dada por esta ecuación. Acá aplicas la ley de Ohm y dices, ¿no? Corriente por resistencia igual a voltaje. Entonces, si quiero relacionar el voltaje máximo con la corriente máxima, diré, ¿no? El voltaje en la resistencia máximo, por eso uso mayúsculas, es igual a la corriente máxima por R. A la corriente máxima se le llama también amplitud. Amplitud de I. Y si quiero saber el valor eficaz, acá le colocas RMS y acá trabajas con la corriente eficaz. Y está lo mismo, solo que en lugar de amplitudes trabajo con valores eficaces. Ahora, al ser un voltaje alterno, una corriente alterna, ya la potencia también se vuelve periódica, ¿no? Se vuelve periódica, se vuelve de tipo sinusoidal, ¿no? Así se calcula la potencia real. Pero como no es un buen indicador para saber la cantidad de energía que se entrega o se disipa, porque como les he dicho, tiene subidas, tiene bajadas, entonces
para poder saber qué cantidad de energía entregas al circuito o consume la potencia, disipa, se deberá utilizar la media. Y la media de una función así periódica sinusoidal es la mitad del máximo. Entonces, este es su máximo de la potencia. ¿Ya? Y su máximo es dividirlo entre 2. Entonces acá tienes la potencia media en una resistencia. La potencia media en una resistencia es medida también en watts. ¿Ya? Y por acá estaría esta línea. La mitad ahora, ya cambiamos, que ya no sea una resistencia a la que esté conectada, sino un inductor. Circuito inductivo. ¿Qué tenemos en un circuito inductivo? Tenemos la corriente instantánea y su ecuación de voltaje. Ahora, esto que acompaña a la función coseno es el valor de amplitud del voltaje. Por eso acá lo he llevado a la expresión del voltaje en amplitud. V mayúscula, subíndice L. L para diferenciarlo como un inductor. Y acá tengo la corriente por omega L. Ahora, vamos a hablar de la reactancia inductiva. De esa expresión, no de esta expresión, de esta expresión del voltaje en amplitud, si recordamos la ley de Ohm, vamos a identificar que este omega por L, esta frecuencia angular por la inductancia, acá L no es nada de longitud, es inductancia. Omega por esta inductancia me va a definir una reactancia a esta X sub L o chi, que también se lee porque es una letra en griego, se le llama la reactancia inductiva. ¿Ya? Así nomás, haciendo una comparación. Corriente por algo que sea resistivo, por algo que sea medido en ohmios. Entonces, ese algo que es medido en ohmios recibe el nombre de reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva en una bobina o en un inductor es frecuencia angular por su inductancia. No todas las bobinas tienen la misma reactancia inductiva. Depende de qué, de sus características geométricas, porque eso es lo que define la inductancia en una bobina, y ya lo habíamos visto en la semana 11. ¿De acuerdo? Puede operar a la misma frecuencia angular, a la misma frecuencia en Hertz, pero la reactancia inductiva va a ser distinta por la inductancia de la bobina. ¿Ya? Entonces, ¿me han entendido hasta aquí? ¿Qué es la reactancia inductiva? Acá nos dan la definición de lo que es la reactancia. Esa reactancia como tal es solo para el inductor, bueno, para la bobina, o también puede existir reactancia en el capacitor o el resistor. Sí, existe en la bobina y existe en el capacitor. Y en la resistencia se le llama solamente resistencia. Bueno, eso es cierto. Entonces existe reactancia capacitiva. Sí, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no se le dice cuál es la resistencia en la bobina, ¿no? O sea, sabemos que es una resistencia, ¿no? Porque tiene unidades de ohmio. Pero el nombre correcto, su nombre técnico es reactancia. En un examen te pueden decir la resistencia en la bobina. Se está refiriendo a la reactancia inductiva. O sea, acuérdate que antes nosotros no hablábamos de resistencias en las bobinas porque la considerábamos despreciable, ¿no? Pero ahora sí la estamos considerando. Ya. Entonces, esa es la reactancia inductiva y ahora vamos a hablar de la reactancia capacitiva, pero antes, cómo es el voltaje en el capacitor, ¿no? Ahí está, voltaje alterno, corriente alterna. Recuerden, alumnos, la corriente, cuando va a estar conectado en circuito en serie, siempre es la misma. ¿Ya? Ahora vamos a unirlo los tres para que tengamos el circuito RLC, pero ahorita les estoy explicando por separado.
Ya, entonces de aquí, de esta ecuación, acá está cómo se ha calculado, ¿ya? Cómo se obtuvo la fórmula de una conversión de función seno a función coseno, ¿no? Acá ustedes recordarán las propiedades de la trigonometría, ¿no? Cómo cambiar una función por su corrazón, ¿ya? Entonces de acá lo que me interesa es esto, esta expresión, este voltaje en el capacitor en amplitud. Aquí está, corriente dividido entre la frecuencia angular por la capacidad. Hago nuevamente la analogía, con la ley de Ohm y diré, ¿no? Esta es una corriente multiplicada por una resistencia. Entonces la resistencia debe ser la reactancia capacitiva. Ahora es una X con una C debajo, ¿no? Para diferenciarla de la inductiva, acá es C. En lugar la inductiva era L. ¿Cómo calculas la reactancia capacitiva? Divides 1 entre frecuencia angular por la capacitancia. Las unidades son ohm. En la reactancia capacitiva es el valor de la oposición al paso de la corriente alterna que tienen los capacitores. Ya, entonces sería trabajarlo ahora en una unión de los tres elementos, ¿ya? Y lo que llamamos el circuito RLC. Serie. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los voltajes en amplitudes. En la resistencia, su voltaje en amplitud, no instantáneo, ¿eh? Son voltajes en amplitud, o sea, valores máximos. En el inductor y en el capacitor. Cada uno multiplicado por su respectiva resistencia. Si quisiéramos saber cuánto es el voltaje en amplitud de la fuente, lo obtendríamos con esa ecuación que están observando ahí. Con esta. A veces le llaman así, voltaje RLC. Ya, entonces, este es el voltaje RLC, el voltaje total. No se suman los voltajes. Se construye la ecuación pitagórica y se reemplaza tal cual estoy mostrando. Ahora, mira, si acá nosotros reemplazamos IR, IXL, IXC, vamos a construir esta expresión, ¿no? Acá, I cuadrado sale de la raíz, sale como I, y nos queda esta raíz cuadrada. Entonces, a esta raíz cuadrada la vamos a llamar, no, nuevamente de la ley de Ohm, acuérdense, voltaje, corriente por resistencia. Entonces, todo lo que está de rojo acá se comporta como una resistencia total. Resistencia total del circuito RLC. A eso le llaman la impedancia. I por Z. ¿Qué es Z? Z es la impedancia total del circuito. Cuando en un mismo circuito se tienen espiras, condensadores y bobinas, y por ellas circula corriente alterna, la oposición a este conjunto de elementos se denomina la impedancia. La letra que la caracteriza es la C. El valor de la impedancia, no vamos a resolver los problemas por el método fasorial, así que todas las ecuaciones que les estoy mostrando, en ningún caso aplico fasores. Ya lo digo porque hay ejercicios resueltos en la web que utilizan fasores. En los ejercicios del examen final, la práctica 2, talleres, inclusive si hubiese este tema, no utilicen fasores, tienen que resolver tal cual estamos dando las fórmulas acá en sus materiales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo la impedancia? La impedancia se calcula usando también la fórmula pitagórica. ¿No? Acá salía, pues, R cuadrado más XL menos XC cuadrado. ¿Qué es XL? Reactancia inductiva. ¿Qué es XC? Reactancia capacitiva. Puedo construir un triángulo, rectángulo. La hipotenusa es Z. A un lado tengo R, resistencia, y al otro lado tendré la resta de ellos dos. Entonces, con este triángulo de impedancias me ayudo para recordarme la fórmula de cómo obtener Z.
Dibujando tu triángulo, te acuerdas cómo calcular la impedancia. La fórmula pitagórica con ayuda de un triángulo de impedancia. Este angulito que acá aparece se puede hallar, ¿ya? Y incluso es pregunta de problema. Este angulito le llaman la fase del circuito. Esta fase del circuito se calcula como el coseno, ¿no? A ver, si tú conoces el coseno de este ángulo, vas a saber qué ángulo es. Aplicas arco coseno de R entre Z. Coseno de phi es R entre Z. Entonces el ángulo es el arco cuyo coseno, así se lee esto, el arco cuyo coseno es R entre Z. Y el ángulo lo puedes dar si quieres en radianes o si quieres lo das en sexagesimales. No hay problema aquí para dar una respuesta del ángulo. ¿Ya? Ahora, también lo puedes calcular con el arco tangente, ¿no? Divides la resta entre la resistencia, esta resta entre la resistencia y calculas la fase. Estos son fases. Aquí también tienes una fórmula auxiliar de cómo calcular la impedancia. Pero yo recomiendo a los alumnos que calculen las reactancias por separado y luego lo lleven a esta fórmula. Ahora, si tú lo quieres calcular así, con la frecuencia y la capacitancia, también podrías. Pero puedes equivocarte, ¿no? Puedes correr el riesgo de equivocarte. Cuando reemplaces algún dato, cuando hagas tus cálculos. Entonces sería mejor que lo calcules por separado, redondees a 3 o 2 decimales y lo lleves a la fórmula y calculas la impedancia. Entonces miren, esa es la impedancia. ¿Qué significa la impedancia? Resistencia total en un circuito. Unidades de impedancia, ohmios. Aquí también tenemos un triángulo para voltajes, ¿no? Para poder acordar, o sea, nosotros debemos acordarnos de la fórmula dibujando el triángulo. Hipotenusa, voltaje, la base del triángulo, el voltaje en el resistor, y la altura o el cateto opuesto al ángulo, esta recta. El ángulo es la fase. O sea, es el mismo ángulo. Este ángulo es el mismo ángulo que aparece aquí. Ahora viene la potencia de un circuito de corriente alterna. La potencia de un circuito de corriente alterna se le llama la potencia media. Pero ya no es con solamente un resistor, ¿no? Esto era solamente cuando tenía un resistor. Acá lo dice claramente, potencia media de un resistor. Así que yo podría calcular la potencia media en un resistor, ¿eh? Está bien, pero ahora si tengo un circuito completo, con bobina y capacitor, tendría que utilizar este arreglo, ¿no? Acá, ¿qué se hace? Se le multiplica el factor de potencia. Aquí nosotros habíamos dicho que esto es un medio de voltaje máximo, corriente máxima, ¿no? Así habíamos dicho la fórmula de la potencia media, ¿no? Así la habíamos descrito. Pero esto ya también se explicó, alumnos. Un valor eficaz se obtiene, ¿ya?, de un valor máximo dividido entre 2. Yo les estoy dando acá otra forma de cómo calcularlo conociendo los valores eficaces, pero esto también se puede aplicar. Sería I entre raíz de 2. Reemplaza acá, raíz de 2 por raíz de 2, se convierte en 2, ¿no? Entonces acá lo único que harías es multiplicarle raíz de 2 por el voltaje eficaz y tienes el valor máximo. Raíz de 2 por la corriente eficaz y obtienes el I en amplitud, el I máximo. Lo reemplazas acá, como te dije, raíz de 2 por raíz de 2 da 2, se va con este 2 y te queda esto. Ya, ahora, a esto le vas a multiplicar el factor de potencia. Vamos. ¿Cómo? Y entonces yo calcularé la potencia de mi circuito, mi potencia del circuito total. Acá le multiplicas por un factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo, es el coseno de la fase. Acá no, acá ya la dejamos así, ¿no? Acá, para la potencia media del circuito, a este número, a este producto le multiplicaré por un factor de potencia.
este factor de potencia es el coseno de la fase. El coseno siempre es un número menor a la unidad, ¿no? Entonces, por esa razón, vas a tener siempre una potencia que está por debajo de la potencia media en un resistor, siempre. ¿Ya? Y también lo puedes tener acá, con valores eficaces, ¿no? Con valores eficaces de voltaje corriente, coseno de phi. Entonces, eso se denomina al factor de potencia. El factor de potencia en un circuito es el coseno de phi. Ya, esa es la ecuación. Ahora, acá he repetido lo mismo, pero acá le he hecho una variación, ¿no? Vamos a suponer que no tengo información del ángulo, pero sí conozco su resistencia y su impedancia. Entonces, el factor de potencia lo cambio por R entre Z. Ya habíamos visto que el coseno es R entre Z. El coseno de phi es R entre Z. Por esa razón, el factor de potencia es R entre Z. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasemos a ver algunos ejemplos antes del cierre de sesión. ¿ya? Con los ejemplos vamos a poner en práctica las fórmulas que están en ese material. A ver, primero vamos a comenzar de lo simple. Ejercicio 1. En un circuito de corriente alterna, simplemente inductivo, simplemente inductivo se trata de esto. Acá vamos a dibujarle una ondita para que se presente un circuito de corriente alterna. ¿Con qué frecuencia trabaja este generador? Dice, la frecuencia es de 60 Hz. ¿Qué caracteriza la bobina? Su inductancia es. ¿Cuánto es la inductancia de la bobina? 25 microhenrios. ¿Qué otro dato tenemos? La frecuencia 60 y el voltaje eficaz 150. ¿Qué preguntan? La reactancia inductiva y la corriente eficaz. Dos preguntas. ¿Se acuerdan cómo calcular la reactancia inductiva? ¿Cómo calcular la reactancia inductiva? ¿Cuál es el símbolo de la reactancia inductiva? A ver, clase, ¿están atentos? XL. Ya. Reactancia inductiva, ¿y cómo se calculaba? Velocidad angular por Velocidad angular por la, la por la inductancia. inductancia. Ya. Lo voy a poner aquí para los alumnos que no han estado atentos o que no recuerdan, ¿no? Esta es la fórmula. Pero no tengo la frecuencia angular. Lo calcularé con la frecuencia en Hz, porque sí se puede. Ahora, si no sabes transformar, vas a tener un problema. 2πf por L. Reemplaza tus datos. ¿Cuánto le sale entonces la reactancia inductiva? $9.42 mili. ¿no? Una reactancia Sí, bien profesor. pequeña. Ya, entonces, si esta reactancia bien pequeña me va a servir como resistencia para aplicar la ley de Ohm y calcular la corriente eficaz. ¿Recuerdan que habíamos dicho la corriente multiplicada por la resistencia en la ley de Ohm me da el voltaje? Pero que yo no tengo R, tengo reactancia.
Entonces, borramos. La corriente eficaz por la reactancia inductiva me dará el voltaje eficaz. Esto es por la ley de Ohm. ¿Se cumple la ley de Ohm? Sí, se cumple la ley de Ohm. Ya, ahora despejas, nada más despejas el I eficaz y vas a obtener cuánto es la corriente eficaz. Acá te dice, calcula la corriente RMS. Corriente eficaz. De aquí en adelante ya no copia la fórmula, solamente directo, divides voltaje entre reactancias. Ya, a ver, plaza. Dato de voltaje eficaz, 150. Reactancia lo acabamos de hallar. Entonces, mire, a veces las reactancias son bien pequeñas. Como es en este caso, ¿no? O sea, en esa bobina su resistencia ha sido bien chiquita. 15.9 kilos. 15.9. Esta corriente es una corriente que solamente puede existir en un superconductor, ¿no? Acá los datos no son muy realistas, que digamos, ¿no? Porque es una corriente inmensa. ¿Ya? Pero son datos que han sido dados del ejercicio. Solamente estamos reemplazando y estamos obteniendo lo que pedía. Para efectos de cálculo lo consideraremos válido. Ya, entonces ya hemos contestado a las preguntas. Hallar la corriente eficaz y hallar la reactancia inductiva. Ahora vamos a calcular lo mismo, igualito, pero para un capacitor. Vamos a calcular igualito. Ahora el capacitor está conectado a la fuente, al generador. También está con 60 Hz. Pero ahora la capacitancia, que es el elemento, el condensador, es 10 a la menos 6 farads. El voltaje sigue siendo 150. Calculemos entonces la reactancia capacitiva. ¿A qué es igual la reactancia capacitiva? Si la inductiva era omega por L, ¿a qué sería igual a la reactancia capacitiva? A esto, pues, al 1. División omega C, pero en división 1 entre omega C. Omega no tenemos, pero tenemos frecuencia. No importa, se puede utilizar 2pi por F y por C. Reemplazar datos. ¿Cuánto es el valor de la reactancia capacitiva? Ohmios también. ¿Cuánto vale esa resistencia en el capacitor? A veces los alumnos solo se quedan en la operación del denominador y no lo invierten, ¿no? 331,57. Ya, entonces les decía que los estudiantes, por apurados en un examen, solo calculan esto y acá colocan la respuesta. Acá la fórmula dice invertir, ¿no? Elevar a la menos 1. Ya, entonces ya tenemos acá la reactancia capacitiva y nos estaría faltando la corriente eficaz.
A ver, ¿cuánto sería la corriente eficaz? Corriente cuadrática media será dividir el voltaje eficaz entre la reactancia capacitiva. El voltaje es 150. Ajá. Ya, entonces, en realidad los circuitos, los circuitos puros, en la vida real no existen, ¿no? Siempre hay elementos que están incorporados en ese circuito, ¿no? Por eso que ahí vemos que toda la corriente se hace muy grande, ¿no? Pero si incorporamos más elementos, la corriente no sería de ese valor, sería mucho menor. Ya, eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, los circuitos puramente inductivos no existen. Acá lo estamos considerando para efectos de cálculo y que ustedes vean como primeros ejemplos, ¿no? Así por separados. Pero en realidad vamos a ver que se tienen los circuitos combinados, ¿no? El LC, el RL, el RC. Entonces ahí ya cambiaría la corriente. Porque la corriente depende de la resistencia, de la impedancia. Entonces, ¿cuánto sale? 0.45 amperios. Entonces, el capacitor para este ejemplo ofrece mucha oposición al paso de la corriente, ¿no? Solamente puede detectarse 0.45 amperios en un amperímetro. Recuerda que estas son lecturas detectadas por instrumento. Instrumento. Bien, vamos a pasar. ¿Se entendió? Primer ejemplo, uso de fórmulas, reemplazo. A ver, sigamos con los valores eficaces, ¿ya? Para que quede bien claro ese punto de los valores eficaces, acá hay otro ejemplo donde hablan de... Una fuente de corriente alterna produce un voltaje máximo, aquí está el máximo. Esta fuente de alimentación está conectada a un resistor de 24 ohmios y la corriente de voltaje se mide con un amperímetro, ya se va a medir con un amperímetro, y un voltímetro ideal. Entonces, estos instrumentos nos preguntan, ¿qué lectura indican? No vamos a decir que el voltímetro detectará los 100 voltios. ¿No? Esto no sería correcto. Un voltaje menor de 100. ¿Cuánto menor? Ya, acá había una fórmula para calcular los valores eficaces. Un valor eficaz o un valor cuadrático medio se calcula dividiendo entre la raíz de 2 el valor máximo. Ya es. Entonces, volviendo al problema, calculemos en el voltímetro. Ya, en el voltímetro, el valor eficaz, MS, también utilizan esta notación, ¿ya? El EF es igual al valor máximo entre raíz de 2. Y el valor máximo es de 100. Por lo tanto, la lectura será aproximadamente 70.71 voltios. ¿Qué lectura dará el amperímetro? ¿Cómo calculamos la lectura en el amperímetro? El amperímetro detecta valores eficaces, pero no tengo un dato de corriente máxima. Entonces aprovecho mi resultado de voltaje eficaz, aplico la ley de Ohm, voltaje entre resistencia igual a corriente. Aquí está la resistencia de dato. Será el valor eficaz
¿Cuánto será la corriente eficaz? ¿Cuánto marcará el amperímetro? 2.94 amperes. Y ahí está. Entonces, un problema sencillo, un ejemplo donde se evalúa conocimientos. Más teórico que práctico, porque ustedes si no saben cómo determinar un eficaz, no se va a poder resolver el problema. Teoría. Ahora, otro ejemplo donde estén los tres elementos, ¿ya? El inductor, el capacitor y la resistencia. Vamos al ejercicio 3. Tenemos ahí en la figura mostrada el circuito LC. Ya. ¿Qué tenemos acá de este circuito? Tenemos, tenemos su inductancia, tenemos su capacitancia, ¿tá? Y tenemos también la forma del voltaje instantáneo en el generador. Entonces, de ahí pues podemos extraer información para poder calcular la reactancia inductiva y capacitiva. Pero las reactancias se necesitan calcular con la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál será la frecuencia del circuito? ¿Cuánto vale omega en el circuito? A ver, observen y me indican cuánto es omega en este circuito RLC en serie. ¿Cuánto es omega? Omega es radianes por segundo. ¿Cuánto vale? Omega valdría 1 entre la raíz cuadrada de L por C. No, pero la pregunta fue mirar en el circuito e identificar cuánto vale la frecuencia angular. No la forma. ¿Cuánto vale? La reactancia capacitiva tiene fórmula 1 entre C. O sea, no puedo resolverlo porque no tengo la frecuencia, aparentemente. Pero si analizo bien el circuito, la frecuencia lo puedo obtener de aquí. De la función del voltaje sinusoidal. Porque un voltaje sinusoidal hemos dicho que tiene la forma coseno, o incluso también puede tener la forma seno, pero siempre está como argumento la frecuencia angular. Y eso le habíamos dicho acá, ¿no? En algunos casos puede haber seno aquí, puede ser, ¿no? Pero acá, como ejemplo, les estamos colocando con función coseno. Entonces la frecuencia angular siempre acompaña a la variable tiempo. Por esa razón, la frecuencia angular ya es conocida. Acá vamos a escribir. El voltaje, minúscula, voltaje instantáneo, y esto es frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular es 10 a la cuarta. 10 a la 4. L, ¿cuánto vale? Todas las respuestas lo van a obtener del gráfico. ¿Cuánto vale L? 60 milihenrios. 60 por 10 a la menos 3. Multiplicando, obtiene 600.
Reactancia capacitiva. Capacitancia, 0,5 microfaradios. Vas a tener 200. ¿Ya? Entonces ya calculaste la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. ¿Está claro? ¿Se entendió? Entonces hay problemas en los que te dan la frecuencia, pero hay problemas en donde te dan la fórmula y tú tienes que reconocer los datos en esa fórmula. Ahorita solo hemos utilizado este primero, que es frecuencia angular. Vamos con la segunda pregunta, la impedancia. A ver, ¿se entendió o no, alumnos? No para detenerme y no continuar, porque puedo estar explicando, pero si no están asimilando, es en vano que siga con Mister, ¿no reactancia capacitiva también es parte de A? reactancia capacitiva es parte de A. Ah, sí, sí. Acá voy a corregir entonces. Me he confundido con las letras. Y acá, la parte A es estas dos. Ya, otra pregunta, otra consulta. ¿Está claro? Continúo. Sí, se ha entendido el ejercicio. Ya, ahora, ¿cómo calcular la impedancia de un circuito? En B nos dicen la impedancia del circuito. Ya, quizás no se acuerden. A ver, vamos a las fórmulas. Ahí está la impedancia. Triángulo de impedancia. Puedes construir tu triángulo de impedancias. Ya, puedes construir tu triángulo de impedancias. O utilizar tu fórmula, esa de amarillo. O sea, cualquiera de los dos, ¿no? Porque a veces los alumnos no hacen gráficos y sí se acuerdan de la fórmula, ¿no? Entonces, ahí no es necesario. A menos que el ejercicio te diga, ¿no? Haz un gráfico del triángulo. Y ahí sí tendrías, porque a veces los profesores lo plantean como pregunta. Si tú no dibujas, no vas a cumplir con lo que se te está pidiendo ahí, ¿no? O sea, siempre cuando pregunten, presentar su triángulo, completando los datos en cada lado, y ya con eso estás cumpliendo. Reducir un poquito el tamaño. Ya, entonces, de este triángulo se puede calcular la impedancia. ¿Cuánto vale esta resta? 400. ¿Cuánto vale la resistencia? Acá miro el dato, 300. Entonces fácilmente la impedancia ya sale, ¿no? ¿Cuánto vale la impedancia? 500. Entonces, esa es la impedancia del circuito. Tercera pregunta, la amplitud de la corriente. ¿Qué habíamos dicho respecto a la amplitud de la corriente? Amplitud, un valor máximo, ¿no? Un valor máximo. Me están preguntando por el máximo de la corriente que presenta ese circuito. Miren, voltaje, corriente por impedancia. ¿Por qué lo estoy multiplicando así por la impedancia? Porque la impedancia me representa la resistencia total del circuito RLC. Entonces, si yo conozco el voltaje total del circuito RLC, puedo calcular la corriente. A ver, entonces, la parte C será calcular la corriente máxima. Pero ahí está en el gráfico. No, el gráfico no te dice la corriente máxima.
Ah, pensé que era 50. Mira las unidades, voltios. 50 es el voltaje máximo, ¿no? Todo lo que acompaña a la función coseno o la función seno es un máximo. O sea, la amplitud del voltaje es 50. Conozco la amplitud del voltaje, puedo hallar la corriente máxima. Acá sería I máximo, voltaje máximo entre Z. Entonces ahí viene tu conocimiento de identificar la fórmula, ¿no? Los parámetros de la fórmula. Ya identificaste el omega, ahora este 50 es el B máximo. Reemplazas. Z, ¿cuánto es? 500. 0,1 mi sale. ¿Qué estás calculando? Amplitud de corriente. Listo, ya calculaste la amplitud de corriente. ¿El ángulo de fase cuánto sería? A ver, al ojo, alumnos, viendo el triángulo. ¿Cuánto vale la fase? 53 grados. De 53 mis. Grados De hexagesimales. manera, ya con la calculadora, a ver, calculadora, arco cuyo coseno es 3 entre 5, o arco cuya tangente es 4 entre 3, 50,1 le va a salir el ángulo de fase. El 53 sale porque en los triángulos notables lo redondean al entero para representarlo dentro de un triángulo. Utilizan el redondeo. Pero con calculadora sería 50,1 me parece. Acá vamos a colocar, no me alcanza espacio, ya vamos a colocar la pregunta D y la pregunta E. Ya, acá borramos esto, solamente voy a colocar los números. 500. ¿no? Ya, 300. Entonces, respondiendo C, ya, respondiendo C, entonces sería el coseno de phi es igual a 4 tercios. Entonces, phi es el arco cuyo coseno es 4. Perdón, me he confundido. Es 3/5, ¿no? Confundido, 3/5. Ya, ahí su compañero lo ha dado con 2 decimales, 53,13. Pero después. Ya, entonces, esa sería de manera exacta, ¿no? O aproximado 2 decimales el ángulo. ¿Ya? Y para finalizar, ya con esto cerramos el problema, ¿cuál es la amplitud de voltaje a través de cada elemento del circuito? Aquí están. Estas son las amplitudes de los voltajes.
Nos están preguntando por esto, los valores máximos de voltaje en cada elemento del circuito. Ya, entonces. ¿Cuánto salió I? Y máximo 0,1. 0,1. Pero como no. Ya, entonces comienza a reemplazar y obtienes cuánto es el voltaje cada uno. La resistencia es 300, que acá lo 300 puedes ver. Acá mucho cuidado, acá no es 400, ¿ah? Aquí es 600. Y en el capacitor, 200. 200. Entonces ahí está, esos son los voltajes en amplitud. La palabra amplitud se refiere a los valores máximos. Si tú lo reemplazas en tu triángulo, consigues un triángulo de voltajes, también puedes construir. No es necesario, pero puedes construirlo. Y vas a sacar que 50, pues, ¿no? El voltaje. Aquí sería. Acá sería 50 voltios. Acá sería 40 voltios. Y acá 20. 20 no, perdón. 20 no, 30. ¿Cómo salió esto? BL menos BC. Y este es el voltaje de todo voltaje RLC. Y este es el voltaje en el resistor. Triángulo de tensiones también. Y este es triángulo de impedancia. Es XL, XL. Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí quedamos con el material y ya continuamos la próxima clase con los ejercicios que faltan. A ver, dice la amplitud del voltaje. Ah, acá lo había dividido, ¿no? Ay, no es necesario, entonces esto lo borro. Porque repite, ¿ya? Entonces, la próxima clase resolvemos el ejercicio 4, nada más, el ejercicio 4 solamente. Y luego pasamos al laboratorio, ¿ya? Hay que realizar el examen de laboratorio correspondiente al tema de la semana 10, inducción electromagnética. Resolvemos el ejercicio 4 y luego pasamos al laboratorio. ¿Ya? Y la siguiente semana continuamos con más ejercicios de circuitos de corriente alterna para que así ya estemos listos para la práctica calificada número 2, que se va a evaluar en la semana 14. Entonces, ¿hasta qué tema llega? Hasta el tema que veamos el día, este tema, ¿no? Corriente alterna, pero lo vamos a continuar todavía en la semana 13. Porque el viernes, como debemos dedicarle tiempo al laboratorio, no vamos a culminar material. Entonces, en la sesión 1 de la semana 13 ya estaríamos acabando lo que es corriente alterna y hasta ahí llegaría su examen, su práctica calificada número 2. ¿De alumnos? Muy bien. Profesora, el ejercicio 4, ¿hasta cuándo lo podemos enviar? No, esto no le estoy dejando de tarea a ustedes. Yo estoy indicándoles que el día de laboratorio voy a resolver el ejercicio 4 para no olvidarnos del tema, porque si vamos a hacer solo laboratorio,
No, hay que dedicarle a un ejercicio más. Luego termino de resolver el ejercicio y les doy las indicaciones de su laboratorio. Ustedes hacen el laboratorio y ahí termina la clase. No estoy dejando alguna tarea, no lo estoy dejando. Solamente estoy indicando que la próxima clase resolvemos solo este problema. Porque los laboratorios no se pueden dejar como tareas, ¿no? Son exámenes y tienen que ser dados en la clase. ¿Ya, alumnos? Ya. Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias por la participación de los estudiantes que han contribuido ¿no? con la ayuda de la solución de ejercicios. Si quieren, pueden ir resolviendo los problemas, adelantándose, ¿ya? Y así van estudiando. Muchas gracias a todos. Cuídense, tengan buena tarde. Hasta el viernes. Muchas gracias, Miss, por la clase. Que tengan un lindo día. Gracias, Leonardo. Gracias, Julio. Gracias, Yamil.